Bienvenidos a Deja Vu Político. El día de hoy estamos con Gaby Torres, quien es diputada local por el partido de Morena aquí en San Luis Potosí. Y me da muchísimo gusto porque creo que Gaby, para que rompamos un poquito el hielo y la gente conozca ese perfil humano, pero ese perfil de mujer, yo digo que los jóvenes y las mujeres jóvenes deben de tener puestos dentro del Congreso, dentro del gobierno, y a mí me da muchísimo gusto ver perfiles como el tuyo. Muchas gracias, Ana. Y antes que nada, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de permitirme llegar a tu auditorio y, por supuesto, conozcan esa parte humana que bien mencionas de los funcionarios públicos, porque es importante que los ciudadanos conozcan los perfiles, que conozcan quiénes somos y, sobre todo, que nos conozcan más allá de un discurso político o de alguna posición en un momento de una tribuna. Te agradezco infinitamente. Y bueno, respondiéndote a esto respecto de si los jóvenes debemos, fíjate que me llama mucho la atención cómo lo mencionas, porque no solamente es el deber, ¿no? El deber ser de tener un espacio dentro de un lugar donde se toman decisiones que son trascendentales para la vida de los y las ciudadanas, sino ese deber cumplirlo con el deber ser, ¿no? Uh-huh. El tener la oportunidad es algo que yo agradezco mucho a mi partido, que me permite esta oportunidad de ocupar un espacio dentro del Congreso. Y del deber ser con relación a, llegas a un espacio precisamente para traer ideas innovadoras, para ser cercano a la gente, para ser cercano a la ciudadanía, pero sobre todo para darle solución desde la trinchera a la que llegas a las diferentes problemáticas que se enfrentan todos los días en San Luis Potosí. Entonces, sí creo que como partidos políticos, como gobiernos, se tiene el deber de incluir a jóvenes que tengan este ímpetu, pero también esta formación política para entender justamente del momento histórico que se vive tanto en nuestro estado como en nuestro país, que es la toma de decisiones y que pues abona a la democracia, ¿no? Esa democracia que siempre repetimos, hablamos y que finalmente la construimos todos los días y que no debemos ser ajenos. Entonces, sí es un deber de cada entidad, pero por supuesto también de los jóvenes, que yo te agradezco mucho me tengas en ese concepto de mujer joven. Ya tengo mis años. Luego dicen que aparento menos y yo les digo, pues, ¿qué se toma? Tengo 32 años, relativamente soy joven. Ya no entro en esta cuota joven que impone la ley de los 18 a los 29 años, pero por supuesto tengo el ímpetu de trabajar, la energía y la convicción, que creo que es uno de los elementos más importantes para ocupar un espacio. Hablemos de Gaby como mujer y como ser humano. No es fácil en el día a día esto de escalar posiciones y tener puestos, pero aparte ser mamá, tener rol de hija, tener rol social, andar en tu partido y aparte cumplir con las responsabilidades del Congreso. O sea, espérame, ¿a qué hora te duermes? Me duermo bien tarde, ay sí, me ven las ojeras, una disculpita porque sí, son días a veces muy complejos. Fíjate que algo que yo disfruto mucho es esta parte de ser mamá. Tengo 2 pequeños hijos de 5 y 7 años, León y Camilo, y que ahorita que los mencionaste seguramente vas a ver cuando vean esta entrevista la sonrisa que yo pongo en mi rostro cada vez que se habla de León y de Camilo, porque es creo que la cosa más importante que yo desarrollo todos los días. Trato de ser una mamá presente, de por las mañanas llevarlos a la escuela, ponerles su lonche, hijos, que Dios me los bendiga, y entonces dejo esa parte de mamá en el momento del horario escolar de mis hijos para comenzar con la etapa de la legisladora. Y de igual forma, siempre y cuando los tiempos lo permitan, me desprendo de ese ser legisladora para llegar a casa, cocinarles, estar con ellos, realizar tareas y disfrutar de sus niñeces, de sus infancias, que es una parte muy importante y que yo creo, y desde
lugar en el que me encuentro, lo menciono cada que puedo, si fijáramos la mirada crítica, la mirada humanista hacia las infancias, podríamos hablar de grandes cambios en la sociedad. Entonces, por eso yo trato, ¿verdad?, en medida de lo posible, de ser una mamá presente, de ser una mamá cálida, de ser una mamá cariñosa, una mamá también que, como tú mencionas, se vuelven complejas las tareas, pero que ahí entra la parte incluso de cuidar y de tratar de mantener un equilibrio entre, y esto lo digo con mucho ojo crítico del privilegio del que gozo, de cuidar la salud mental, la salud emocional, el de repente hacer un poco de ejercicio, el de darme el tiempo también de disfrutar mi ser mujer, estar a solas, no sé, compartir con una amiga, con un amigo, un helado, algo, un café, una buena charla. Porque claro que sí hay mamás precisamente que tengan estos espacios. También podremos hablar de madres felices que puedan criar en sano esparcimiento para las infancias. Entonces, insisto, lo hablo desde el privilegio y sé que es un privilegio y que justamente, pues todos los días desde este congreso trato de que ese privilegio no sea solamente para mí, sino hablar por las que justamente no tienen ese privilegio y que debería ser un derecho para todas. Hablando un poquito de este rol ya como legisladora, no sé si tú lo percibas, pero hay muchísimas personas que perciben al Congreso como algo alejado o como algo distante de la ciudadanía. Sí. ¿Qué crees que está fallando para que exista esa desconexión y que la gente no se sienta como tan conectada con lo que hace un diputado? Yo creo que hay que eliminar un poco la institucionalidad, ¿no? Es decir, los diputados y diputadas, por ejemplo, somos representantes populares. Y a mí me llama mucho la atención porque lo que dices es completamente correcto. A mí me llama mucho la atención que mi forma de trabajar, creo que cada diputado tiene su forma de trabajar y es completamente respetable, pero mi forma de trabajar ha sido atendiendo directamente a colectivos, colectivas que encabezan una lucha. A final de cuentas, este recinto lo llaman la Casa del Pueblo. Por tanto, debe abrirse el espacio y deben abrirse las puertas. Y algo que, por ejemplo, aquí le reconozco a mi compañero el diputado Cuautli cuando fue presidente de este congreso, que fue la eliminación de las vallas afuera, ¿no? Que marcaban como esa distancia y ese límite entre el ciudadano y el diputado que entraba a trabajar a este recinto. Entonces, creo que justamente es eliminar ese ver al funcionario o a los diputados como una deidad. Incluso a mí me llamó mucho la atención, es mi primer encargo que yo tengo, me llamaba mucho la atención que al llegar a este congreso el personal es muy amable, pero incluso te veían así como de ¿no? Y yo en particular, yo les decía, no, a ver, aquí todos somos iguales. Y todos, yo llego, hola compañeros, compañeras, porque esos son para mí, mis compañeros y mis compañeras, independientemente de que América, por ejemplo, se dedique a la seguridad de este recinto, de que Mari, mi secretaria, y que me ayuda con muchas labores, pues no tengan lo mejor que ver con la tarea legislativa, pero son mis compañeros y son mis compañeras. Entonces yo creo que para poder ser cercano al ciudadano, primero tienes que ser cercano con los que tienes a tu alrededor, ¿no? Entonces me sorprende mucho que de repente, oye Gaby, nos gustaría, por ejemplo, tener una mesa de trabajo para hablar de una iniciativa que presentamos como colectiva que habla de derechos de las infancias. Adelante, compañeras, ¿en qué les puedo ayudar? Pues una sala, Gaby, ¿cómo ves? Por supuesto que sí. ¿De veras? Sí. Muchas gracias por abrirnos el espacio. Y se van muy agradecidas de algo que debería de ser completamente normal, porque precisamente para eso llegamos, para servir, para estar cercanos y para explicarle a los ciudadanos también lo que hacemos, en qué podemos incidir y en qué de plano sale de nuestras facultades. Ahorita
Híjole, me hablabas de toda esta parte de cómo tener esa cercanía con la gente desde, tú lo decías, primero con mi círculo más cercano que trabaja todos los días contigo y para después reflejarlo hacia el exterior. Pero ¿qué tan difícil es defender tus posturas, tu forma de pensar y tu forma de trabajar? Porque aquí en el Congreso el tema partidista se lleva mucho. A ver, aquí no es como el gobierno del Estado, que solamente ahorita gobierna un partido y pues todos se alinean, ¿no? En algún ayuntamiento gobierna un partido y todos se alinean. Pero aquí, híjole, aquí hay verdes, rojos, amarillos, guindas, naranjas, hay de todos. Y contra estas líneas partidistas, los acuerdos internos y esta manera de defender tus posturas, ¿qué tan complicado ha sido? Ha sido muy complejo. La verdad es que debo decírtelo, es muy complejo. ¿Por qué? Porque nunca voy a asumir una postura intransigente ni de rechazo hacia propuestas, y que creo que eso es muy importante y es una nueva forma de hacer política, o debería ser una nueva forma de hacer política. A ver, si por ejemplo el PAN, que en este momento es oposición para Morena, precisamente, por las ideas distintas, por lo que se conoce históricamente que es oposición. Pero si el PAN presenta una iniciativa que es buena, no veo la razón del por qué no analizarla, tener un desprendimiento y tratar de que los colores no se nos vuelvan un fanatismo. Ok. ¿Sí? Porque luego entramos en esa parte y creo que hay que cuidar mucho de no volverte fanático de un color o de un personaje. Y en política y en el lugar que tú mencionas, que es el Congreso, donde históricamente es un lugar violento, porque es el debate, es la lucha y la defensa de tus argumentos y de los míos. Claro. Y les decía yo una ocasión, a diferencia de un tribunal, por ejemplo, donde son igual un lugar en donde hay opiniones encontradas y un juez decide quién tiene la razón, pues aquí en el Congreso aquí todos defienden su postura, defienden sus ideas y que la ciudadanía decida, ¿no? Sí. Entonces, históricamente, y esto te lo digo porque colaboré con investigadores del Colsan, por ejemplo, que hacían un estudio de la representatividad de las mujeres en el Congreso. Ellos me explicaban, el Congreso históricamente es el lugar violento, donde viene el encontronazo, viene el choque de ideas y viene la postura de tú defiendes tus argumentos y yo los míos. Pero hay que tener, creo yo, y lo digo con mucho respeto, hay que tener mucha apertura para entender que nuestras posiciones políticas no tiene por qué causarnos un problema personal. Si lo decimos, lo hablamos desde el respeto y desde el argumento que te da a lo mejor todo un bagaje jurídico de decir, es que no estoy de acuerdo por estas razones, porque me resulta inconstitucional, porque me resulta contra derechos humanos. Entonces viene esa parte de yo doy mis argumentos, bueno, tú da los tuyos, pero simplemente eso no nos tiene que crear un conflicto. Y esta parte también de no saber, a final de cuentas estamos aquí y son relaciones humanas. Claro. ¿No? Es muy complejo porque no habrá un manual y están las leyes y están la convencionalidad de esas leyes y están los criterios de la Suprema Corte que te dicen algo relacionado con alguna iniciativa, pero no hay un manual tal vez que te diga cómo tratarnos humanamente. Diputada, hablando un poquito de no es fácil porque decías, lo mencionabas como esta parte de que es la zona violenta. Híjole, hace un ratito yo me ponía a analizar y detrás de cámaras antes de que iniciara esta entrevista, yo te pregunté, bueno, más bien te comenté que íbamos a tocar el tema relacionado a los deudores alimentarios y la protección familiar, que creo que es algo que tú has impulsado desde aquí, desde tu trinchera. Pero, ¿qué pasa cuando estas leyes, híjole, existen, pero no se aplican?
y no se aplican porque a veces la manera en cómo tú quieres aterrizarlo o quieres ayudar a todas estas colectivas de los que me estás platicando resulta complejo a la hora de cabildear con el resto de los diputados porque o no le entienden o no quieren apoyar una iniciativa aunque sea buena, pero no, es que como la dijo la diputada Gaby, como es de Morena, pues no sirve la iniciativa, aunque relativamente sea buena para la ciudadanía. Sí, fíjate que eso me ha sucedido con algunas iniciativas que yo incluso en la tribuna les he dicho, no se fijen quién la está poniendo en la tribuna. Fíjense el tema del que estoy hablando. Uh-huh. Ese ha sido como mi invitación, ¿no? Uh-huh. Y no solamente en el tema específico que tú mencionas, cuestión de personas deudoras alimentarias, fíjate, ese es un gran tema. Y un tema que va más allá de lo jurídico a lo social. Porque yo me he sentido completamente impotente, Anaí, y te lo comparto de verdad con mucho conocimiento de causa. Me he sentido muy impotente de no poder encontrar una respuesta ante las demandas de estas, en su mayoría mujeres, que sufren este tipo de violencia económica, ellas y sus hijos, ¿no? Claro. Cuando en San Luis Potosí se menciona personas deudoras alimentarias, la sociedad potosina está ya en cólera. Sí. Es un concepto que de verdad no toleran. Incluso ha habido reclamos porque me comentan, es que ¿por qué nos llama deudores? Si sí pagamos. Y yo, pues porque yo tengo 2 hijos y soy deudora, uh-huh. ¿No? No lo analizamos desde esa perspectiva, por ejemplo. Ya. ¿A qué me refiero con deudora? Cuando tú buscas un crédito hipotecario, te enlistan una serie de pagos y te dicen su deuda vence hasta el último pago. Así es. Ahí saldas tu deuda, ¿no? Cuando tenemos hijos no somos conscientes de que adquirimos una deuda, de tiempo, de dinero, de todo, ¿no? Que hay que cuidar, no convertirnos en deudores morosos, ¿sí? Entonces, es un tema muy complejo porque yo insisto, y es algo que ya platiqué incluso con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. Ella tiene una postura al respecto, por ejemplo, del padrón de estas personas deudoras. Yo tengo otra postura completamente diferente, distancial, así ¿no? es. Pero pudimos abordar el tema y eso no impide, insisto, que podamos hablar, ¿no? Ajá. Y a final de cuentas yo dije, bueno, pues la propuesta se pondrá y será a final de cuentas el Congreso quien decida si este padrón es público o no. Uh-huh. No, ellos a final de cuentas su tarea es otra. Yo fui como para platicarlo, que me brindaran su postura, su opinión, escucharle. Sin embargo, quien decide es el Congreso, uh-huh. No el Poder Judicial. ¿Y a qué voy con esto? No he tenido la respuesta para poder decirles de qué forma alguien se hará cargo de su maternidad o de su paternidad, ¿sí? No hay un instrumento, no hay algo que nos diga de esta forma podemos hacer conciencia para que quien elige tener un hijo o no elige se haga cargo. Asuma la responsabilidad de sus actos de adulto. Claro. ¿No? Por eso, y creo que eso va muy encaminado con un tema que se tocó hasta esta legislatura de forma muy abierta, pero también creo que más que nada por una resolución de la Suprema Corte de que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Uh-huh. De la elección de ser madres o no serlo. Y que también San Luis pues entró ahí en el debate. En un debate en donde había quien decía, pues no, porque defendemos la vida, pero ¿qué vida es la que defiendes? Porque yo sigo viendo niños en las calles vendiendo dulces o pidiendo dinero y esas vidas no les interesan o no las defienden. Entonces, creo que, por eso te mencionaba yo y decía momentos históricos, porque hay que entrarle al debate. Hay que tratar de hacer esa conciencia. Entonces, el tema de las personas deudoras es un gran tema. Es un tema que lleva años en la historia, porque hay años en la historia de mujeres maternando en autonomía, sin desearlo, porque creo yo que ninguna mujer elige, y me molesta mucho a mí es que tú lo elegiste, es que tú tienes la culpa, o sea, siempre culpándosele a la mujer de las omisiones que tiene otra persona, en este caso,
el padre de esa infancia, ¿no? Y hay quien dice, es que también hay mujeres deudoras. Sí, yo no digo que no, ni tampoco me pongo un velo y digo, no, eso no pasa, las mujeres todas se hacen cargo. No, habrá quien no se responsabilice desde la maternidad, pero el porcentaje es completamente distanciado. Es diferente. Exactamente. Fíjate que ahorita de cómo planteas tú esta parte de los deudores, de que todos, al final de cuentas, tenemos una deuda con los hijos hasta que resulten ser autónomos o independientes, me llamó mucho la atención. A ver, entonces, desde tu punto de vista, al deudor se le debe de obligar a cumplir con sus responsabilidades, o solamente queda como normalmente lo hacen desde el Congreso, que son llamados a misa muchas veces porque las leyes no se aterrizan o no se ponen como deberían de ser. No hay como, no sé si logro darme a entender. Sí. Esta parte de que, a ver, no le puedes obligar a alguien a dar lo que no tiene. Cuando una persona no tiene el sentido de responsabilidad, es al que me refiero, dices, híjole, a ver, o sea, pues sí, trajiste un hijo, 2 hijos a este mundo, pero tu sentido de responsabilidad no te da, entonces, ¿deben de ser obligados? Mira, deben de ser obligados, pero justamente entra la parte que yo te mencionaba en la pregunta o el tema anterior. En esta plática que tengo con la presidenta del Supremo Tribunal, ella me dijo algo que yo ya sabía, pero que ella me confirmó, y es: nosotros tenemos sentencias impecables, donde el juez hizo una evaluación impecable, con perspectiva de género, con perspectiva de infancias, tuvo todos los elementos para dictaminar una sentencia favorable de alimentos, pero ¿qué crees? Aunque está en la ley, no se cumple. Uh-huh. Eso a mí me sorprende mucho, porque entonces quiere decir que no solamente es la parte jurídica y de las leyes que a nosotros nos toca elaborar, sino la falta de conciencia, la parte social, la parte humana, la parte de inculcarles desde muy pequeños ese sentido de responsabilidad. Fíjate, yo te comparto algo tal vez muy íntimo. Mi hijo de 7 años hace días me dijo, mamá, creo que yo ya tomé una decisión. No quiero ser papá. 7 años. Hay 7 años. Y le digo, ok, pero no es una decisión que tengas que tomar ahora. ¿Por qué has pensado eso? Y me dice, mamá, es que creo que es muy difícil ser papá. Cuidar, atender. Y a mí me sorprendió mucho, Anaí, y me sentí muy alegre. Sé que esa decisión es un niño, tiene 7 años, pero eso quiere decir que él observa y ve lo que implica ser mamá o ser papá. Ajá. Y él como que dice, híjole, no, esto está... Yo no le entro a eso. Esto se ve complejo. Ajá. Y creo que ni yo, a mis 25 años que me convertí en madre de León, tuve esa conciencia de decir, ¿qué implica tener un hijo? Porque, y aquí entran muchos temas. Entra el tema de cómo vemos las mujeres el amor romántico. Uh-huh. El cómo los hombres son educados para conquistar a una mujer. Uh-huh. Y me estoy yendo por caminos que no se hablan. Sí, definitivamente. Sí. No se hablan. Como si las mujeres fuéramos un campo, un lugar para conquista. No. Hace poco recibí una pregunta. Te voy a compartir aquí. Diputada, ¿usted se volvería a casar? No. Como Juan Gabriel. Pero qué necesidad de tantos problemas. No me volvería a casar. Porque no quiero un esposo. Yo quiero un compañero. Ajá. Y creo que en la sociedad no nos enseñan justamente a vernos como compañeros. La lucha feminista no es ver al hombre como enemigo o como yo soy más fuerte que tú. No. La lucha feminista es precisamente hacer visible todas las desventajas que tenemos las mujeres históricamente, y que si el matrimonio fuera un derecho para las mujeres ya nos lo hubieran quitado. Así es, ¿sí? Definitivamente. Yo la verdad es que lo digo y me cuesta mucho trabajo decirlo, pero el matrimonio, creo, es una de las instituciones en donde las mujeres más pierden.
Y biológicamente También. también. También, definitivamente, creo que por donde le queramos ver. Ahorita que hablabas de esta parte de que las mujeres pierden, y hace un rato también tocábamos el tema de esta lucha que hay porque respeten tu voz. Tú también has mencionado la parte de la violencia política de género. ¿Cómo se vive realmente así, siendo tú mujer diputada, la política local aquí y con esa violencia que has recibido? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la superas? ¿Y cómo dices, híjole, o sea, yo lucho todos los días por la no violencia de género y soy violentada? Sí. ¿Qué contraste? Es muy contradictorio y te llega así como de, ay. Fíjate que hay diferentes formas y justamente hace poco me puse a analizar de que incluso el término ya o lo que entra dentro de la violencia política en razón de género nos queda muchas veces corto. Y hay que nombrarlo para que exista. Yo le mencionaba por ahí a quienes me atendieron desde CEPAC, que me han brindado una atención de verdad impecable y muy atentas, quienes se encargan de este departamento para atender la violencia política en razón de género. Y me decían, híjole, es que eso que me mencionas no entra. Yo decía, pues es motivo de estudio. Lo que sucede, anotemos, ¿no? A mí me gusta mucho no nada más quejarme, sino, a ver, trabajemos. Esta parte que mencionábamos al principio de propones algo y entonces te lo votan en contra, pero no te dan un argumento del por qué. Está equivocada mi propuesta. Sino recibes la respuesta porque tú has votado en contra. Mis iniciativas o las iniciativas del partido tal. Entonces ahora te la devuelvo. Eso es violento. Qué peligroso. Eso es peligroso. Porque yo acepto que me digan, esto no es viable por esta razón. Porque vas a violentar los derechos de tal persona. Porque creo que aquí te faltó perspectiva de infancia. Porque como que aquí, diputada, le faltó perspectiva de género. Oiga, en esto, ¿no le parece que está violando los derechos humanos? Ah, bueno. Pero qué peligroso es que te digan, porque tú votaste en contra, porque hasta te señalan. Y tú, sí, pero yo di los argumentos del por qué lo voté en contra. No fue un berrinche, no fue una ocurrencia. Fue un argumento porque no era viable. Sí, claro, o sea, nunca lo hiciste pensando en que me caes mal o eres de un partido diferente al mío. Sí, no. Es con argumentos y los he dicho en la tribuna o los he externado en las comisiones, pero jamás ha sido una negativa porque no me llevo con ustedes. No. Y todas esas prácticas, todo eso se te acumula, lo recibe incluso el cuerpo. Creo que en esto pones el cuerpo, la cara, el sentimiento, la razón, pones todo. ¿Sí? Y la forma que tú me preguntabas de transitarlo es justamente eso. Transitarlo, tratar de vivirlo, aceptarlo, nombrarlo y como te dije, yo le quiero poner un pedestal a mi terapeuta, ¿no? Porque justamente es quien me ha ayudado a transitar y hacerme ver y entender. Gaby, pues estás en un lugar que es problemático, por así nombrarlo. Pero nada es personal. Dilo, y a lo mejor ella lo manifiesta. A lo mejor estás en un congreso de sordos y de ciegos, pero si tú crees que estás haciendo lo correcto, sigue ahí. Hablando un poquito de ese tema y de lo que seguimos en esta plática, desde tu punto de vista, ¿dónde termina la crítica constructiva o la crítica política y comienza la violencia política en razón de género? Híjole, qué complejo. Mira, ahí creo que la crítica constructiva siempre yo apelo al respeto, a que venga desde el respeto y los argumentos. Pero luego, ese es un tipo de violencia. Luego viene el que a las mujeres nos cuesta mucho más trabajo que se nos crea lo que estamos diciendo, a diferencia del compañero. ¿Sí? Es decir,
en una propuesta, oye, mira, creo que esta iniciativa tiene esto y esto y esto. Pero lo dice un compañero y hasta se lo festejan y yo, pero sí dije lo mismo. Ya. Son diferentes, es diferente la violencia que se vive, es diferente lo que sucede, es diferente todos los días. Creo que yo nunca había sido tan consciente de que todos los días sucede algo, ¿no? Uh-huh. Te buscan una vez, y la violencia política no viene solamente de los compañeros, no. Viene incluso del mal periodismo. Por ejemplo, yo valoro mucho el trabajo periodístico y los medios de comunicación para mí son muy valiosos porque se los he dicho en otros espacios, los medios de comunicación son otro poder del Estado, porque crean narrativas, ponen en el centro del debate los temas que se tienen que poner, entonces son otro tipo de poder. Pero también debo, y lo digo con mucho respeto, porque hay grandes periodistas en San Luis Potosí, pero también hay periodistas que tocan la vida personal, que tocan cualquier cosa que estés haciendo, y por el hecho de que eres tú, o de que eres mujer, o de que tienen una inscripción. Entonces la violencia política se vive de diferentes esferas, de diferentes momentos y de diferentes personas. ¿Sí? Hubo una ocasión que yo estaba hojeando un libro, precisamente porque hay libros en los que hago anotaciones o me gusta una frase y la quiero insertar en algún discurso. Y me sacan una nota. Diputada leyendo en el Congreso. Me he dicho, pues bueno, por lo menos leo y no me duermo. Y dije, bueno, o sea, y cuando mis compañeros están en el celular. O se están durmiendo. O cuando están hablando por teléfono. Pero como es Gaby, y habrá quien diga, ay, no te sientas el centro del universo. No, la verdad es que no me lo creo, ni lo soy, ni lo siento. Pero hay algo que es constante y es el ataque. ¿Por qué? Pues por poner mis posturas sobre la mesa, por decir aquí no estoy de acuerdo y a mí no me van a mangonear. Y yo por no mostrarme servil, tal vez. Porque si mañana en política a lo mejor no hay un espacio para mí, pues puedo dedicarme a otra cosa. De profesión soy abogada. Hablando ahorita un poquito de este tema que dices que a ti no te van a mangonear, hablemos un poquito de política. ¿Morena en San Luis Potosí tiene ya esa identidad propia o todavía crees que se mueve dentro de acuerdos políticos estatales, pudiéramos llamarlo? La política son acuerdos y son momentos, ¿no? Creo que Morena es la primera fuerza política de forma nacional. Es el movimiento más grande de América Latina. Morena es mucho. Y en San Luis Potosí Morena tiene grandes liderazgos que trabajan todos los días, que están en el territorio, que construyen y que por supuesto representan este movimiento que es Morena. Yo creo que Morena en San Luis Potosí o la alianza es un tema coyuntural, es un tema de momentos, y que no es eterno, ¿no? Creo que también hay personas que pueden dañar ese movimiento que es Morena, pero que Andrés Manuel, yo sus frases las tengo siempre bien presentes en el corazón y en la cabeza, lo decía, ¿no? Él lo decía en un discurso, en este discurso del desafuero, pues a ustedes y a mí nos juzgará la historia. Y a esos personajes que posiblemente le hayan hecho daño al movimiento o le hagan daño al movimiento, los juzga la historia y los juzga la gente y los tiene identificados. Sí, creo y creí en Morena a través de el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro máximo líder moral. Después hay grandes liderazgos, te insisto en el tema en Morena, la hoy presidenta, tuve la fortuna de ser vocera en la campaña presidencial del 24. Creo en el perfil de la doctora, nunca me decanté por otra corcholata, les llamaban en ese momento. Los compañeros que estaban en la contienda no descarto que sean valiosos y que tengan una trayectoria, pero justamente lo que fue el licenciado Andrés Manuel y que sentó las bases de ese movimiento,
lo vino a representar después la presidenta y lo representan muchos compañeros y compañeras que Morena es eso, un movimiento. No, no vengo de otros partidos políticos. Yo te mencionaba hace un ratito, si un día no es Morena, puedo dedicarme a otras cosas. Pero creo que la convicción va más allá de un color. La convicción, los valores, el por qué creíste en ese movimiento, qué te llevó a creer y a decir, sí, yo comparto esta idea. Y hay cosas que dentro del movimiento también estoy aperturada a escuchar la crítica. Ajá. No, Morena no es perfecto, porque Morena lo representamos personas. Claro. ¿No? Entonces, Morena tiene un objetivo, Morena se creó con un objetivo, pero quienes representamos Morena somos personas de diferentes ideas, de diferentes valores, creo. Unos podrán ser movibles, otros no. Y por eso creo que ningún movimiento, ningún partido político es perfecto y no comete errores, ¿no? Okay. Hay que asumirlos, hay que tener esa humildad de decir, híjole, pues a lo mejor esto nos falló, pero no somos un movimiento perfecto. Y también decirlo, Morena es un partido que llega de izquierda a gobernar después de muchos años de derecha y que de verdad hubo instituciones que le hicieron mucho daño a nuestro país. Entonces, pues Morena está haciendo un gran esfuerzo. Tanto desde el partido, con la formación política, con la formación de cuadros políticos, pero también con una presidenta que emana de este partido y que yo le valoro mucho a la presidenta, que pide licencia en el partido y dice, yo me voy a gobernar para todos, no solamente para los que votaron por mí, y se desprende. Tiene sus convicciones, fíjate tú el análisis tan importante, tiene sus convicciones presentes, lo que representa, de dónde emana, pero yo jamás la he visto en un evento partidista, en un horario en que ella es presidenta. Y ser presidente es 24/7. Sí. Hablando un poquito de lo local, Gaby, la realidad aquí en San Luis Potosí, existe una relación entre Morena y el Partido Verde que ha generado muchísimas lecturas y muchísimos debates también. ¿Tú crees que hoy son verdaderamente aliados o solamente es cuando les conviene? Mira, yo creo que hay alianzas electorales y hay alianzas de convicción. Y creo, y te lo digo con mucha seriedad, que el Partido Verde no es un aliado de convicción. Los ha usado. Es un aliado electoral, pero no de convicciones. No de esa parte de lo que ve Morena como un proyecto de nación y como un proyecto de Estado, ¿no? No puedo decirte... Sí, nos han usado porque no es de esa forma. Morena es muy digno. Más bien han aprovechado esa parte que lo dicen clarísimo, ¿eh? A ver, nosotros pusimos tantos votos y ahora nos tienen que corresponder. Eso lo dicen sus dirigentes, no lo estoy diciendo yo. Claro. Estoy repitiendo lo que dicen sus dirigentes y sus personajes que salen a representar este partido. Entonces no le brindaste a la presidenta tu trabajo y tus votos por un proyecto. Fue esperando algo a cambio. Y ellos lo dejan ver clarísimo. Este tema, por ejemplo, de la reforma electoral de la presidenta, mucha gente decía, la presidenta propuso algo que estaba muerto. No. La presidenta es muy inteligente. Y no solamente exhibió a la oposición, exhibió los intereses particulares de cada partido. Y es algo que poca gente ve. Claro. ¿Cómo se exhibieron? Claro que se exhibieron. Los propios aliados no quisieron perder esos beneficios que se tienen electoralmente.
hablemoslo así, como fue el caso del Verde, que vota en contra de esta reforma porque no está de acuerdo con todo lo que conlleva, al igual que con el tema del nepotismo, que se fue hasta el 2030 en lugar de ser efectivo en el 2027, porque temen soltar el poder. Y es aquí donde tú me dices, si bien no, o sea, Morena es digno, no nos sentimos usados, pero rumbo al 2027, a ver, ¿Morena debe competir solo? ¿O crees que deba seguir construyendo alianzas cuando, a ver, no son usados, pero claro que sí hay conveniencia electoral de parte del Verde hacia Morena? Porque el Verde sigue creyéndose y quiere hacer creer a la ciudadanía que son un poder que hace o no hace ganar a Morena. Cuando tú lo decías hace un momento y un poco más atrás, Morena es el poder a nivel nacional. Pero aquí en lo local, creo que esa narrativa que quiere insertar el Partido Verde es que Morena no sería nada sin el Verde. Y ahí caen en un error, ¿verdad? Porque las afiliaciones hablan. Morena... ¿Hablas por el tema de las afiliaciones infladas? Sí, claro. Okay. A ver, Morena ante el INE tiene un número de afiliaciones muy fuerte, ¿sí? Sí. Y yo no creo, de verdad, que el partido aliado haga a Morena. No, Morena es Morena. Y Morena, repito, es la primer fuerza política. Y Morena, sus afiliaciones, y Morena, los votos que gana es en territorio, con la gente, resolviendo y hablando de justicia social, ¿sí? El Verde a nivel nacional, y esto es un análisis que yo, más bien, es un análisis de esta periodista Viri Ríos, que yo comparto. Me gusta mucho seguirla, escucharla, leerla. Ella dice, es que cada partido tiene un objetivo. El Partido Verde es un partido que quiere ganar a partir de el populismo. Morena no es eso. Morena representa justicia social, gobernanza con humanismo, y ahí está la diferencia. Y ahí está lo que nos distingue. No nos distingue el color, nos distingue justamente cómo proyecta Morena un gobierno y cómo lo proyectan otros partidos políticos. ¿Morena puede ir solo en el 2027? Yo creo que Morena puede ir solo en el 2027. Creo que la gente incluso es lo que desea. Quienes militamos también. No soy la indicada para decir si esto será así o no, porque las decisiones las va a tomar una dirigencia nacional y sobre todo que quien quiera ser aliado de Morena tendrá que respetar los estatutos que puso Morena para Morena y sus candidatos. Como lo es no al nepotismo. Como lo es el no nepotismo. Morena le dice a la presidenta, no importa lo que le hayan dicho, presidenta, Morena la respalda, su militancia la respalda y vamos a poner y ser congruentes en el 2027. ¿Morena crees que pueda ganar en el 2027 la mayoría en ayuntamientos y la gubernatura? Yo espero que distante? Sí. No, la verdad es que la gente se da cuenta que Morena gobierna diferente. Tengo grandes compañeros en alcaldías, Santa María del Río, por ejemplo, Tampacán, que han llevado justamente esta forma de gobernar con humanismo, sin populismo, gobernando parejo para todos. Y por supuesto la gente se da cuenta. Insisto, Morena es la primer fuerza política a nivel nacional y hay un respaldo del más de 70% a la presidenta. Y creo que eso es muy importante. La militancia se da cuenta. Cada vez más personas se dan cuenta de las realidades en San Luis Potosí. Y esto no se trata de hablar mal de nadie, ni de grillas, no. Creo yo que cada gobierno tiene sus prioridades, ¿no? Para finalizar, Gaby, si tú tuvieras que decir una verdad incómoda sobre la política que se vive hoy en San Luis Potosí, la política local,
¿Cuál sería? No es humanista No es humanista. y no atiende a las causas. Híjole, Gaby, yo te agradezco muchísimo este espacio. Gracias por esa apertura del ser humano como mujer, como legisladora, como parte de un movimiento y darnos estos minutos. Muchas gracias, te agradezco a ti, a tu auditorio. Son posturas políticas, pero también son posturas de Gaby también, en donde en algún momento, o más bien, no, fíjate, donde Gaby es una ciudadana más también, ¿no? Una ciudadana que depende también de las decisiones de los políticos, Ya. ¿no? A veces tratamos como de, ay, pues sabe qué pasará. Uh-huh. Y somos parte también de esa sociedad y de esas problemáticas que existen todos los días. Entonces, son posturas de Gaby diputada, pero también de Gaby ciudadana, que pues yo estoy aquí de paso durante 3 años, pero Gaby es Gaby y va a ser Gaby, lleva siendo Gaby 32 años y ojalá Y seguirá siendo Gaby. seguirá siendo Gaby durante muchos años más. Te agradezco mucho. Espero. Te agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio. Gracias a tu auditorio que nos escucha, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus vidas y por supuesto a la incidencia política que tenemos. Es muy importante hablarle a la ciudadanía con la verdad y que ellos a final de cuentas tomen una decisión. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.